Sin duda, broma. Estamos en la página Yudalet, párrafo Samech Va, ¿cierto? Una vez que preguntamos, ¿la ciencia es una alternativa a la Torah? El Kustarí empezó a explicar que los científicos utilizan el intelecto equivocado, ¿cierto? Aristóteles utilizó demasiado su intelecto para una cuestión que no puede llegar a una conclusión para ella. O sea, él utilizó el intelecto común, no solo el intelecto con un cierto Ishmael, con el auxilio divino, por la cuenta del momento que vivía el gobierno griego que había, ¿cierto? El segundo tipo de intelecto. Siempre el conocimiento tiene un auxilio divino. Pero el conocimiento común, el conocimiento que está donde hay el gobierno, ¿se recuerdan de esto? Sí. Quien domina el mundo tiene más conocimiento por algún motivo, no que quien domina tiene más conocimiento. El lugar el local que domina el mundo es donde está el conocimiento, por algún motivo es un magneto. ¿Sí? No necesariamente a los americanos se importaba mucho con filosofía, pero las principales escuelas de filosofía del siglo XX, después de la Segunda Guerra, se fueron para... No necesariamente los americanos que fueron a matar a los indios se importaban con música clásica, pero todos los compositores clásicos modernos, ¿cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial estaban en Estados Unidos. Se exilaron todos, a excepción de uno o dos, ¿cierto? Los americanos no necesariamente eran locos, por ingeniería sí les gustaban, etcétera, todo tipo de invenciones, etcétera, pero no necesariamente les gustaba la psicología. Pero ¿qué hacer? Todos los grandes psicólogos se fueron para Estados Unidos y hacia adelante. Atrae la tierra. El poder atrae, el poder atrae también el conocimiento. Y no solo esto, como la mayoría de los científicos y filósofos, etcétera, eran sin embargo americanos. También. Y los griegos solo cuando dominaron el mundo tenían los filósofos, antes no y después no. Y hay el conocimiento divino, ¿cierto? Que es herencia desde Adam Arishon, que uno es herencia y dos es un auxilio divino para pensar en cuestiones espirituales que está con los hijos de Shem. Está en Mahon Meir, no está en Oxford, y no en Harvard. Está en Mahon Meir. No hay que hacer este tipo de cuestión. Va a ser resolvida acá y no en Harvard. Harvard es un juego de chicos comparando con el Mahon Meir. Mahon Meir es un juego de chicos cuando se habla de ingeniería, comparado con Harvard, ¿cierto? No sé, Harvard es buena ingeniería también, no soy experto. Seguramente sí, con el MIT, no sé, ¿entienden? Pero el MIT es un juego de chicos comparando con el Mahon Meir cuando se habla de espiritualidad. ¿Qué tiene el MIT a ofrecer? ¿Cierto? Cada uno con su especialidad, ¿qué hacer? Y Aristóteles utilizó el intelecto equivocado para esto y utilizó demasiado y empezó a quemar sus fusibles, no sé. La llave eléctrica, no sé, quemó sus neuronas. Pensando en la cuestión, no era capaz de entender, de conceder el mundo de repente existiendo, ¿cierto? Siendo criado. Tampoco no era capaz de conceder el mundo como algo que siempre existió, porque nosotros no conocemos nada eterno. No tenemos contacto científico con nada que siempre existió. ¿Y cómo saber diferenciar estos dos intelectos? ¿Cómo? Estos intelectos, ¿cómo lo diferenciamos entre nosotros? Nosotros, sí. Esta cuestión no es relevante para nosotros. Nosotros decimos que el mundo fue creado. Entonces, puede ser relevante. Hay una posibilidad de decir que el mundo fue creado como si siempre existiera. Él llega a su máximo con su intelecto, quiere entender la... El problema de Aristóteles es que él decidió. Sí. ¿Por qué decidió? Quedarte quieto, ¿cierto? Quedarte en duda. Si tú vas a decidir por tradición, es una cosa. Como nosotros, si recordamos. Pero si no tienes tradición, llegases al máximo del intelecto, un poquito de humildad y decir, no está escrito esto acá, ¿cierto? Este libro no es como, ¿cierto? No iba a delibrar pero Aristóteles, esto que Aristóteles era una persona inmoral con sus mujeres, no es nada comparado con cuán degenerado era que dijo, yo sé cómo es el mundo y voy a probarlo sin que de verdad es probado. Y nos vendió una mentira. Él quería encontrar algo nuevo. Sí. Algo de él. Ok, que encontró una buena duda. Si Aristóteles era solo postar la duda, perfecto.
Así como la ciencia muchas veces pone como dudas, si no sé si es así, vamos a desarrollar un modelo para acá, un modelo para acá, vamos a ver cuál va a funcionar. Es muy común en India que se puede hacer modelos grandes con computación, etc. Esto es una especie de humildad, ¿entienden? No sé decidir. No tengo cómo decidir. Tengo dos posibilidades. Si es una va a ser así, si es otra va a ser así. Una vez vi que uno de los ramos más modernos de física y no sé qué, es hacer un modelo. Digamos que el mundo va a ser así, así, así. Entonces, ¿cómo vamos a ¿cuál de los probables universos es del nuestro? Así? ¿Cuántas posibilidades del universo pueden ser? Si el universo es así, entonces nuestro mundo no puede existir. Si es así, entonces no. Si es así, sí. Tenemos 3, 4 universos posibles. ¿Cuál es más? O algo así. De millones de posibilidades. Entonces, de cualquier modo, si Aristóteles iba a tener tradición, iba a utilizar su gran intelecto para probar la novedad del mundo, ¿cierto? Esto, que el mundo fue creado, la creación del mundo, y entenderla y hablar cosas increíbles, así como lo utilizó para el otro lado, parece que el mundo siempre existió. Recordándose también, no está acá, pero que el Ramo nos dijo que la diferencia entre decir que el mundo siempre existió y el mundo fue creado, es decir, si el mundo tiene moral, propósito, sentido, si alguien, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Si Dios creó el mundo, entonces creó con un propósito. Pero si el mundo siempre existió, hay Dios. Y decir el mundo siempre existió, no hay Dios, pero no hay contacto. No le importa. No le importa. No. Es una frase de suelo, no le importa. No le importa, y no le importa lo que hacemos también. Entonces no hay moral. ¿Entendieron? Probar que el mundo es así es, sin embargo, Aristóteles era un degenerado de verdad, del más bajo calón. No sé, ¿cómo puede hablar más fuerte que Rav Shalem sin ser... Díganme. No, y primero, es un problema esto, ¿entiendes? No es posible. No tenía límite, Mora, ¿no? ¿Entienden el problema? Aristóteles decía que no existió, o sea, que el mundo Siempre existió. siempre existió. Siempre esto siempre va a existir, que las cosas no se cambian. Entonces ahí no hay propósito, No es la razón, ciencia sentido, no hay nada. Las creencias falsas. Se puede captar la inteligencia superior del mundo, pero no es el asunto ahora. Estudiamos esto hace mucho tiempo. Ya, Amara Kozari, pregunta Kozari Samervav, de Hishbon Fetachra, que en lo que es probado científicamente hay decisión. ¿Cómo así Aristóteles decidió? Aristóteles no decidió, Aristóteles probó. Amara Gaver, no, Miguel Mofet, ¿y quién trajo para nosotros una prueba cabal, final, incontestable en esta cuestión? Si el mundo siempre fue creado, siempre existió. ¿Hay alguna prueba que alguien puede traer? Miren, una vez de otra, pues vamos atrás, 23 pruebas para esto, 23 pruebas cuentas, 14 preguntas, ¿eh? Pero no hay nada conclusivo. Ahora voy a preguntar a ustedes, cuando hay una contradicción entre Torah y ciencia, ¿quién gana? Normalmente, ¿Quién debe ganar, la Torah o la ciencia? La Torah. Jalila leer Shtavat Torah b'Mashdor Marena Manfet. Jalila, Haz Jalila, ¿cierto? Haz Jalila, que la Torah va a hablar algo que es contra lo que vemos con nuestros ojos o lo que es probado científicamente. Probado 100%. La Torah nunca va a decir que el todo es menos que la mitad. Por ejemplo, de nuevo, cuando hay contradicción entre Torah y ciencia, ¿quién gana? Torah. normalmente la ciencia. Si es algo probado, algo está en toda la ciencia, ¿no? Ay, ¿por qué la Torah dijo no sé qué? Después está en primer lugar ver si la ciencia, sin embargo, probó lo que está diciendo. Los dinosaurios tienen más que no sé qué. Ok, ¿cómo se prueba que los dinosaurios tienen? No, porque hay camadas, estratos en las piedras. Ok, ¿y cómo se sabe? No, porque son diferentes, así. Ok, ¿y cómo se sabe? No, porque de acuerdo con la teoría de la evolución, entonces hay que hacer tanto tiempo para que esto va a quedar... Ok, pero ¿quién dijo que la evolución? No, porque hay los estratos, pero, etcétera. Si ustedes van a analizar la mayoría absoluta de las preguntas entre Torah y ciencia, la ciencia no es absoluta, es lo que dijo. Después, más adelante, vamos a preguntar, ¿y qué ocurre si la ciencia, sin embargo, probó algo? Entonces, la ciencia está correcta. Ah, pero la Torah está escrito lo opuesto. Respuesta, hay que entender lo que Torah está hablando de un modo más profundo.
Ejemplo del Kusarí, ¿cierto? Un poquito más adelante. Vamos a llegar en breve. Dios habló con nosotros en el monte Sinai, ¿cierto? Pregunta, ¿para hablar es necesario boca? Para boca es necesario cuerpo. Pero no puede ser que Dios tenga cuerpo. ¿Por qué no puede ser? Porque Aristóteles probó que Dios no tiene cuerpo. Científicamente, lógicamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un límite. Si Dios es limitado, entonces hay algo fuera de Dios. Pero, ¿qué es algo fuera de Dios? ¿Quién eso? Dios es lo que está fuera de Dios, ¿cierto? Entonces hay otro. Entonces ese es Dios. De cualquier modo, en el mundo general, te va a llegar en el final de las cuentas que Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo puede ser que Dios habló en el monte Sinai? Hay que entender entonces que Dios habló en el monte Sinai es otra cosa, ¿cierto? O que Dios crió el aire que se movió, la idea del Kusarí. O que Dios habló en profecía, expliqué el Rambam. Decimos profecía, ¿cierto? Porque realmente ellos escucharon una voz. ¿Voz de quién? Voz que Dios creó. Que Dios creó, claro. Ok. Evidentemente. ¿Cierto? Dios puede crear voces, ¿por qué no? Sí. Exacto. Igual No es difícil, ¿entienden? pudieron haber No es visto- tan difícil. haber visto- Pero no es posible decir que Dios habló como nosotros hablamos. De acuerdo. ¿De acuerdo? No, tendría que haber tenido cuerpo. Se puede decir que el mundo fue creado. Esto no contradijo ninguna verdad científica. Entonces, para la ciencia, Dios no habló. ¿Sí? O sea, Dios no habló como nosotros hablamos, pero nosotros estamos a favor de la ciencia. pero para, 100% a favor de la pero ciencia. eso para la Todo Torah, lo que está, dejad bien claro, todo lo que está probado, científicamente probado, significa probado de verdad. Somos 100% a favor. Nosotros decimos, ojalá que van a probar que lo que está escrito en este pasuk, o en esta Mishnah, o en esta parte de la Gemara, o en esta historia rara de la Gemara, no es posible. Porque esto va a nos forzar a entender más profundo. No es necesario. Grandes rabinos entienden más profundo antes que van a decir esto. ¿Entienden? ¿Está claro? Pero para la Está ciencia. claro que ustedes deciden, es muy importante esto. No hay estrés. Pero la ciencia descubrió y los dinosaurios. No saben probar los dinosaurios, si hablamos. Pero el mundo tiene 16 billones de años, 15 billones de años, no sabemos cuánto es. Así probaron. Venga, no probaron, es una teoría. Es un excelente modo de explicar los fenómenos que vemos en el mundo, no significa que es el único. ¿Entienden? No hay estrés. Es permitido conciliar la Torah con la ciencia que tenemos hoy, mismo cuando no es probado. Respuesta, sí, por favor, ¿por qué no? Y entonces el profesor Branover va a decir que de acuerdo con la relatividad se pueden hacer los cálculos. ¿Conocen este artículo? ¿No conocen? Buscan después, profesor Hermann Branover. Era un físico nuclear soviético que hizo Teshuvah y todos esos problemas. Después, al final de las cuentas, veo aparecer tal, y era Chabad, y tiene un montón de artículos muy interesantes de toda la ciencia. Entonces yo me recuerdo que hace muchos años yo leí un artículo de él, en un magazine de Brit Chabad, demostrando los cálculos como de acuerdo con la relatividad se puede se puede reducir 16 billones de años para el tiempo relativo a la masa que había cuando empezó el mundo, va a surgir exactamente 6 días. El único problema, muy bueno, muy hermoso, ¿saben? Tú haces las cuentas, él muestra las cuentas. Si tú haces las cuentas de 5 billones de años, en la masa que dicen los científicos que tenían el átomo primordial, digamos así, del Big Bang, entonces 6 días en esta masa son iguales a 5 billones de años. El problema es que desde entonces surgieron más 10 billones de años en la historia y entonces el artículo ya no funciona. O que hay que ad hoc, ¿cierto? En poner las cuentas más un poquito diferentes. ¿Entienden lo que digo? Es permitido, no hay ningún problema. El Rambam hizo cuestión de explicar toda la Torah de acuerdo con la ciencia que había en su época. ¿Por qué no? Pero eso Es interesante. Hay un libro del profesor Nathan Aviezer de la Universidad de Bar-Ilan que explica cada día de la creación de acuerdo con las teorías científicas más modernas, entre paréntesis, que había hace 25 años atrás cuando yo leí el libro.
Entonces, Bereshit se llama el libro, ¿no? Natán Aviezer. Bereshit Traducido es- para portugués. Es un blanco chiquito yo lo ¿Lo conocen? Es extremadamente interesante. Él hace un paralelo entre todas las teorías más modernas, aquellas que nosotros no conocemos, de los mortales y los días de la creación, menos la evolución, que él dijo, esto me recuso. Muy interesante, dijo, la evolución me recuso a hablar de ella. No es probado, no es nada, es el más claro, así que no es probado nada, no es ni mismo explica todos los fenómenos. Es una mala teoría, ¿sí? Dijo, esto me recuso. Todo es físico el hombre. No sé, busqué el libro, ¿hay en portugués? Yo leí en portugués, después se fue a Brasil, se fue a Restas, pero ese no es el libro. ¿Cómo se llama? Profesor Natán Aviezer. El libro se llamaba Bereshit, yo creo. Sí, pero Bereshit. En portugués hay, en español no sé. ¿Hay en español también? sí, en español. Pero en portugués es entendible. No, hay en español también, no es en español. Debe haber en inglés también. Bueno, es muy interesante el libro, de nuevo. Pero, ¿es necesario? No. Tenemos algún estrés, tenemos alguna... la ciencia dijo que, la Torah dijo que. Primera pregunta, ¿es probado lo que la ciencia dijo? La ciencia dijo que debe ser la camada de ozono, no sé qué, que la Torah tiene que decir. Antes de nada me probar, ¿es verdad esto? No es necesario, no hay discusión si hay camada de ozono o no. La ciencia Cada día se cambia. Para nosotros, hombres modernos, postmodernos, Prueba, error, es prueba, más error. fácil de entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por al menos 3 revoluciones científicas, ¿cierto? Porque de Aristóteles, de cómo el mundo debería ser de acuerdo con Aristóteles, los planetas alrededor de la Tierra. Pasamos para todo el sistema newtoniano, etcétera, de Newton, etcétera, las leyes de física que nosotros estudiamos. Y pasamos por las teorías de Einstein, y cada una de estas 2 veces, de esas 3 revoluciones, un día escuchaba todo lo que Aristóteles decía era tontería. Y el otro decía todo lo que Newton decía era tontería. ¿Y por qué continuamos utilizando Newton? Porque funciona. Con límites, ¿cierto? Pero funciona. No funciona a nivel de satélites, pero funciona. El GPS no funciona sin la relatividad, pero el mandar un hombre a la luna funciona sin la relatividad. Es mecánica común. Así leí una vez. Entonces, ¿qué? Entonces, por esto, entonces para nosotros es más fácil entender que la ciencia puede cambiar y que la ciencia no todo lo que dijo es de verdad probado. Para alguien en la época de la viuda de Leví, cuando Aristóteles era el máximo, era el intelecto, quien pensaba como él era inteligente, quien no era tonto. No sé cómo tuvo coraje de escribir esto, la viuda de Leví. Era muy más difícil de entender. Entonces, Samir Zain, de nuevo. Amar a Veromí, aquí la no ofrece a nosotros. Que nos trago una prueba, Mofet es una prueba final, una prueba completa. Para esta pregunta, eso antes, ¿cierto? Jalila Lael Shetavo, hay que ponerle a la heladera esta frase. Jalila Lael, Jalila, Haz ve Shalom, Shetavo, Torah Bemash Doje Marina, Mofet. Que la Torah va a hablar algo que es contra lo que vimos con nuestros propios ojos o con lo que probamos intelectualmente 100%. No puede ser que va a haber una contradicción entre Torah y ciencia. Falta, por beneflot, que la Torah habla de milagros y de veces que la naturaleza es cambiada. Que cosas fueron creadas o que cosas fueron cambiadas. Pero esa es otra cosa. Por veces Dios hace una cosa así para demostrar que hay un creador para el mundo. Otras cosas que Él puede hacer lo que quiera cuando desee. ¿Cierto? Pero esto no es contra la ciencia, no significa que la naturaleza es absoluta también. La pregunta, si el mundo siempre existió, si el mundo fue creado, es una pregunta oculta. Neelam. ¿Se acuerdan? El Neelam, el sol. Nosotros conocemos el Neelam, lo que es oculto. Los argumentos para los dos lados son balanceados. No hay como decidir, no es que hay más argumentos para uno de los lados. ¿Sabían de esto? No hay, intelectualmente hablando, no hay más argumentos para decir que el mundo fue creado que para decir que no fue creado. ¿Y qué va entonces a decidir el Hidush? Esto que no fue creado.
esto que recibimos desde Adán, Noah y Moshe, en profecía que el mundo fue creado. En otras palabras, ¿cómo sabemos que el mundo fue creado? Respuesta, porque Dios dijo, yo creé el mundo. Si Dios no iba a decir para Moshe Rabbeinu, en el inicio Dios creó el cielo y la tierra, entonces vamos a decir que el mundo siempre existió. O no íbamos a saber, ¿cierto? ¿Y cómo algo puede existir sin ser creado? Buena pregunta. No sé, hacer un curso de filosofía con Bebe. Ahí con esto. Mira, esa es ciencia antigua, no se explica. No, es difícil de entender. Sí, no. Sí, es difícil de entender. Somos limitados. Sí, es algo que no entra en el intelecto, no es algo que tú encuentras. Hashem solamente es como que no lo creó nadie, pero lo demás sí. Sí, Todo sí, lo vamos a demás decir que Hashem no crió nadie y mismo así se reveló en profecía todavía. ¿Cómo se entiende? No entiendo, pero esto ocurrió, ¿entienden? Pero Dios dijo, yo creé el mundo, ¿entendió? Sí. Si Dios no iba a decir, no íbamos a saber. En otras palabras, no es exacto, porque desde Adán y Noah sabemos que Dios creó el mundo. Pero teóricamente, si voy a hacer como si fuera, el pueblo de Israel sale del Egipto y digo, ¿sabes? No sé si Dios creó el mundo o no, pero qué Dios, ¿ah? 10 plagas, no sé qué. Y no le importa mucho, ¿saben? La cuestión si Dios creó el mundo o no creó el mundo, no importa mucho. ¿Qué plagas de eso, ah? Vamos a servirlo. Y llegaron al monte Sinai, Dios dijo, a escuchar, voy a decir para ustedes una novedad. Yo creé el mundo. ¿Ah? Si Dios dijo, entonces es muy importante saberlo. Oiga, ¿por qué es importante saber que Dios creó el mundo? Y que hubo el día 1, día 2, día 3. Wow, ¿qué pregunta? ¿Por qué decir esto? Pregunta el Rashi, en el primer Rashi de la Torah. No era necesario empezar la Torah así, ¿no? Y cuando Dios dijo a Moshe, este es el primer mes. Primero mes, Nisan. La primera mitzvah. ¿Por qué hablar de todo lo que ocurrió antes? ¿Qué importa? ¿Somos historiadores? Ah, no hay un motivo. ¿Cuál es el motivo? Confíen en el primer Rashi del Chumash, señores. Hay que haber un motivo de por qué Dios nos dijo que creó el mundo. Pero si Dios no iba a decir, ok, podríamos vivir con esto que no sabemos. Esto es una frase muy hermosa, pero no es el Rashi. No, es verdad. Debe ser que es para saber quién somos ahora. No como fue interesante la vida de los patriarcas. ¿Cierto? Debe ser. Debe ser que tenemos dentro de nosotros algo de esto del día 1, día 2, día 3. Talvez porque na época, por exemplo, a Torre de Babel, quando foi criada, a ideia era que houvesse rei onde todo mundo temesse. Naquela época, talvez, não estudei sobre isso, mas talvez, o raciocínio lógico é que eram mais... o povo era mais bruto, sabe? Não, eu sou o dono do mundo e passava a espada em um, passava a espada no outro, não, eu que sou. Aí a Kadosh Baruch vendo que tá todo mundo assim, eu vou mostrar quem realmente sou. Eu que criei tudo. Puede não ser, foi vocês. lo que es lo que es tocar. Dios hace milagros para mostrar quién manda. Ok. Mostrar quem manda. Sí. Pero mira, y nosotros percibimos, decidimos entonces que el mundo fue creado porque recibimos esto por profecía desde Adán, Noah y Moshe. Y la profecía es muy más, de manera muy más confiable que los argumentos lógicos. Los argumentos lógicos pueden por veces, ¿saben? Cuando se desea mucho se logra obtener los argumentos lógicos. ואף אם נצטרך בתורה להשלים, ahora mira, ahora es solo para que tiene un corazón fuerte, ואף אם נצטרך בתורה להשלים, y digamos que el hombre que tiene Torah, ¿cierto? Nosotros, y va a ser obligado a admitir que hay una cierta materia básica que siempre existió, ועולמות רבים קודמו לזה, o que hubo, como dijo el Ramban en el inicio de Bereshit, como posibilidad, o que hubo muchos mundos antes de esto, como por acaso se tiene los dos, ¿verdad? Que el mundo fue creado muchas veces, etcétera, destruido. Entonces, esto no prejudicia en nada nuestra emuná, esto que vivimos con esto, Sheolamas de que a mis manes lo que este mundo existe desde un tiempo específico.
¿Qué me importa si había una materia primordial que siempre existió? Pero de las cuentas, el mundo como lo conocemos existe desde un tiempo específico. Veishonei Anashim Bo Adam Chava, que los primeros dos seres humanos en él fueron Adam y Chava. Si hubo seres humanos en otros mundos, si por esto se encuentra hombres de Neandertal, no sé qué, y dinosaurios, puede ser buena idea, o que sí o que no. Mira, ¿por qué escribiste en una carta? Es una de las respuestas de los dinosaurios. ¿Qué dice? Hubo otros mundos en el cual había dinosaurios y hombres de otros tipos, etc. Sí, o sea, sería pre-Adán. O sea, antes de Adán hubo otras. Sí, fueron destruidos y entonces Dios creó este mundo Pero en este, dentro de este mismo espacio. ¿Sí? vale, eso era mi pregunta. Dentro del mismo espacio. Claro, entonces si Hashem. Los reyes se van. Si Hashem crea. Claro, es de don. Claro, si Hashem crea todo. Son en este mundo. Claro, si Hashem crea todo de la nada, entonces la materia básica sería la nada. No, de nuevo, el Kusari está hablando de esto como teorías extrañas, ¿sabes? Teorías raras. Vale. Él siempre es decir, Dios creó el mundo 100%, desde nada empezó con este mundo, no hubo mundos antes, no hubo materia antes, ¿cierto? Ese es el simple. Tú quieres decir que hay, mismo que no es probado, tú quieres decir que hubo mundos antes, mismo que no es probado, todo bien, no hay problema. Con tanto que tú decís, escucha, este mundo existe desde cierto tiempo, no sé cuál, no tenemos la misma idea de cuánto tiempo fueron los 6 días, ¿cierto? Es hace un tiempo específico, que los primeros hombres fueron Adán y Java, esto sí. De nuevo, puede ser también, estoy viendo la mora, si alguien en la mora me abrió. Entonces, yo quiero parar en el medio para no decir todo lo que voy a decir. Eso quiero escribir también en un lugar, que es una posibilidad así. Por ejemplo, digamos que la teoría de la evolución está correcta y que el hombre vio del mono, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esto contradijo lo que es descrito en Sefer Bereshit? No. ¿Por qué contradecía? Voy a leer para ustedes un pasaje de Sefer Bereshit. Dios ayuntó el polvo de la tierra. El polvo se convirtió en amebas, no sé qué, que hace que fueran primatas y el hombre de Neandertal y caminaban un montón de hombres así. Hasta que entonces Dios sopló el soplo de la vida en un determinado hombre que estaba por acá. Y que a partir de entonces tenemos el hombre. Y los otros continuaron como monos y primatas y hombres de Neandertal. Llegó. Pero no dice que creó. ¿Esto contradeciría a la Torah? No. Pero no cree a Adán. ¿Saben por qué no voy a decir esto? ¿Por qué no diría? ¿Quién me obliga a decirlo? ¿Entienden? Pero si algún día van a probar que el hombre veo del hombre de Neandertal y que tiene no sé cuántos y que veo del mono, entonces, mira, mí mismo me hace una silla en el cerebro, ¿entienden? No. Pero Los Adán no cristianos dice es que diferente, creó. los cristianos tienen algo que está escrito, es 100% como está escrito literalmente en el texto, y entonces hay los evolucionistas y los creacionistas. Nosotros no tenemos estos problemas, estos son problemas de cristianos, problemas de evangélicos en Estados Unidos. El judaísmo no tiene estos problemas, ¿entienden? Estamos hablando de la esencia, no porque es figurativo, porque la esencia es lo que debe ocurrió, ¿entendió? Hubo mundos antes, hubo hombres antes, no es importante. Los primeros seres humanos, como conocemos, ¿cierto? Como seres humanos, Adán y Java, cuando Dios puso el soplo de la vida dentro de sus narices. Y ahí lo Que esto no sé transforma en tampoco, humano. ¿cierto? No fue con la boca de Dios, no tengo. Porque que sobra só porque tem dentro. ¿Qué es eso? Ok, esto también, tú entiendes, es un ejemplo. Es un ejemplo de balatania, no sé qué, porque tú entiendes. Os olhos O sea, se puede decir que Adán y Eva eran los primeros que tuvieron la... Señores, perdón, Adán y Eva fueron criados del nada como Adán y Eva y no vinieron del mono, ¿ok? Pero sí, yo iba a ser obligado a decir que el hombre veo del mono. So what? Groise más, ¿entiendes? No. O sea, son los primeros que tuvieron la Big deal. Dijo uno rápido. No es una contradicción entre Torah y ciencia, ¿entiendes? Claro, Prueba el dice- significado de Los eso. primeros que tuvieron la conciencia de Dios. No, dice, exacto. Digamos. Dice que el que cree que Hashem hizo al hombre levante la mano, y el que cree que el hombre viene del mono que levante la cola. Hay otros así. Y nosotros traducimos, teníamos un amigo, un señor así que falleció en Brasil.
sus papás le acostumbraban a decir en Alemania, cuando se comportaban mal, o las personas eran, por favor, no pruebe que Darwin estaba cierto. El día de hoy, 6:30, Besat Hashem.